toma Ecuador. Asesinatos de candidatos y alcaldes, cárceles como centros de operación del narcotráfico, ajustes de cuentas y homicidios. Por primera vez en la historia del Ecuador, se oficializó el reconocimiento de un conflicto armado interno. El desencadenante fue la fuga de alias Fito, líder de los choneros. El 8 de enero, Noboa emitió el decreto 110 que declaró el estado de excepción. Al día siguiente, un grupo de encapuchados tomó el control de TC Televisión durante la edición central de El Noticiero. Por la tarde, la respuesta fue el decreto 111 que declaró un estado de conflicto armado interno y designó como grupos terroristas a 22 organizaciones criminales. Estamos en un conflicto armado no internacional. Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas. Esa coordinación es básico entenderla desde la armonización que existe entre las bandas, mal llamadas bandas, o sea, son los brazos armados de las corporaciones criminales que por supuesto cooperan cuando son amenazados, como está sucediendo en este momento. En este momento, según inteligencia militar, hay una recomposición de las estructuras que hace poco tiempo estaban peleadas entre sí, choneros, chone killers, tiguerones. No están incluidos los lobos. ¿Cómo se explica que Ecuador haya llegado a esta situación en tan pocos años? Hoy conversamos sobre esto con Freddy Rivera Vélez, doctor en Ciencias Sociales, director de la revista latinoamericana de estudios de seguridad, Urbio. Disculpen la incredulidad en Guayaquil. Desde los estudios de radio RTP 96.5, soy Pamela León Andrioli y hoy es viernes 5 de abril. Vamos a conversar con Freddy Rivera Vélez, que es doctor en Ciencias Sociales, director de la revista latinoamericana de estudios de seguridad Urbio. Usted ha definido un proceso en 3 momentos para formación de corporaciones criminales en el Ecuador. Entiendo que un primer momento en que Ecuador es un país de tránsito de droga, un segundo es que hay un ascenso estratégico del papel del país en las cadenas del crimen organizado internacional. Y un tercer momento en que nos hemos convertido en una especie de hub o un nodo de gran bodegaje, ¿no? Entonces, partiendo de eso, este proceso, ¿cómo ha afectado, digamos, los acuerdos en La Habana de agosto del 2016 entre Colombia y las FARC? ¿Y de qué manera este hecho puede llegar a coincidir con esa dinamización de nuevos actores criminales internacionales en el Ecuador? Adiós a las armas. Adiós a la guerra. Bienvenida a la paz. La guerrilla marxista FARC celebró el martes su desarme en Colombia. A ver, hay que considerar, aparte de esos 3 momentos que he establecido como un proceso de la historia criminal reciente, tiene también mucho que ver con lo que en lenguaje de relaciones internacionales se llama interdependencia compleja. Lo que haga Colombia, lo que deje de hacer Colombia, nos afecta directamente. Cuando el gobierno de Uribe deja atrás las negociaciones de paz, la apuesta de Uribe en ese entonces, lo que se llamó Plan Colombia, ante la arremetida militar, combates, ocupación territorial, etc. Nosotros encontramos el Plan Colombia. No obstante que yo no estoy de acuerdo con la política de orden público de la administración que me precedió, siempre apoyé la decisión de esa administración de negociar el Plan Colombia. Incluso recuerdo que en el año 2000, recién negociado el Plan Colombia, asistí yo a reuniones en Ecuador donde encontré una gran agitación en contra del Plan Colombia. El Plan Colombia, en mi concepto, fue muy bueno, ha sido muy bueno. Ese efecto durante los años siguientes, 2000-2001 básicamente, lo que generó es el éxodo de migrantes colombianos forzados para acá. Entonces el Ecuador tuvo que receptar esa población que venía corriendo de la guerra interna y se refugió obviamente
porque era muy cercano en el Ecuador. Los actores sociales, políticos y criminales en Colombia no se acogen después del año 2016 a los acuerdos que van sumando. Unas facciones de las FARC, básicamente, que son los mandos medios, desconocen, no solo que desconocen a su comandancia, sino que ya tenían un proceso de división, de fragmentación, el rato que en el año 16 se firman los acuerdos medianos de paz. Y esos mandos medios, no tanto las cúpulas que pasaron a ser par político normal colombiano, sino que esa gente de esos mandos medios que tenían efectivo control territorial, siguieron haciendo lo que venían haciendo hace rato. Generar economías, actividades criminales para reproducir su maquinaria de combate, pero también altísimas ganancias para esa gobernanza criminal en las zonas que tenían dominio en territorio colombiano. Muchas de ese fraccionamiento, obviamente, está ubicado en la frontera sur con Ecuador. En estos momentos se habla de que hay ciertas entidades de gobierno que podrían de alguna forma empezar a paliar esto que denominamos economía criminal. Por ejemplo, la UAFE, con el tema del lavado de activos, el SRI, por ejemplo, tendría que tener algún tipo de participación. Y en ese sentido le pregunto, ¿existe en el Ecuador una infraestructura lo suficientemente sólida, no vamos a decir incorruptible, pero lo suficientemente sólida como para poder empezar a generar un saneamiento, una limpieza de esta economía criminal a partir de las instituciones que actualmente tenemos y que en teoría deberían funcionar para combatirla? La Unidad de Análisis Financiero, por mandato de la ley y en virtud del convenio de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, tiene la obligación de rastrear los activos. Una vez que rastrea los activos, que los identifica, pone esta información al alcance de la Fiscalía General del Estado para que continúe con el proceso ya a través de las respectivas asistencias penales internacionales. La respuesta es facilísima. No la tenemos. Hay una serie de acontecimientos, una serie de indicadores que uno puede poner en la discusión, y esos son indicadores, no es cuestión de voluntad, sí o no. Es cuestión de describir el desmantelamiento, la falta de capacidad en formación técnica, obviamente de presupuesto, de la cooperación internacional, que es importante, por ejemplo, para mantener un sistema sólido de trazabilidad de recursos, para evitar precisamente lavado de activos. El monitoreo ha sido mínimo. El solo hecho de no tener superintendente de bancos ya dice mucho. Minimizar la UAFE, que decía inteligencia financiera. No, eso no es inteligencia financiera. Inteligencia financiera es una cosa mucho más compleja, con idoneidad de gente que está destinada a investigar, a analizar, a hacer monitoreo, trazabilidad de recursos, etcétera, etcétera. Por eso la respuesta mía es no, por el lado de la pregunta de lavado de activos, que incluye, por supuesto, cooperativas y bancos y financieras de segundo piso. A partir del 2020 y de la pandemia, el COVID, en efecto que se produce un nuevo cambio en la realidad del crimen organizado en el país, pues estaba caracterizado por una lucha entre diferentes bandas criminales. Entonces, en ese sentido, ¿por qué el Estado en ese momento fue incapaz y hay que ver si la palabra es incapaz, de desarticular estas bandas a tiempo, y que eso podría de alguna forma podría haber evitado los hechos de sangre conocidos hasta el momento? Según el decreto número 7 firmado este miércoles por el nuevo mandatario, los ministerios coordinadores que se eliminan son de seguridad, política económica. A ver, aquí confluyen dos cosas bien importantes. La una es el desmantelamiento que se hizo a partir del gobierno de Moreno en el 2018, en donde se elimina el Ministerio de Seguridad, se elimina el Ministerio de Justicia, que tenía el control, monitoreo, evaluación de las cárceles en todo el país. Por ende, el personal, las pruebas de confianza que se les hacía cada 6 meses, creo, el equipamiento, etcétera, etcétera. A su vez, no hubo la suficiente armonización de políticas para paliar los impactos de la pandemia. La pandemia dejó en la calle muchísimos negocios que se manejan en la esfera informal. Hay una precarización del trabajo, especialmente en las zonas más afectadas, súper pobres como Esmeraldas. La sumatoria de esos factores tienen que ser metidos en el análisis, porque de lo contrario uno
simplifica, minimiza solo el actor securitario o el tema penal. Y eso no es así. Usted ha caracterizado al crimen organizado, por ejemplo, bajo 3 conceptos que no son de uso muy común, digamos. O sea, tenemos esto de las corporaciones criminales, la insurgencia criminal y también la gobernanza criminal. Entonces, a mí sí me gustaría que nos explique de manera muy sucinta el significado y el alcance de cada concepto para poder adentrarnos a esa, digamos, a esa dinámica de conocimiento. En los 3 momentos que se mencionó al principio, me faltó ampliar el concepto del hub, gran bodegaje, o no. Este último momento del gran bodegaje, que hace más de una semana se capturaron 22 toneladas en un solo sitio, en bodega en Los Vinces, es una muestra palpable de gran bodegaje. La gobernanza criminal tiene que ver con la penetración, armonización, vinculación con los sectores, obviamente de la esfera política, pública, pero también de la privada. Y en ese contexto, entonces, se llega a altas esferas y son parte de las estructuras criminales. Por eso hablo de corporación. Son decisiones bien calculadas para la penetración, infiltración y camuflaje de los despliegues criminales, obviamente con altísimos intereses económicos, en instituciones públicas y privadas que les permitan operar. Las violencias no se da por el microtráfico tanto en sí, no es el gran propulsor. El propulsor es la disputa por estas grandes sitios para almacenar, que a su vez implican control estratégico de rutas, y no son las terrestres básicamente, son fluviales. Pero esto a su vez está vinculado con esta penetración, claro, de gobernanza criminal. Hoy, el término narcopolítica en el Ecuador ha sido evidenciado. Ya no es lejano, porque podemos ver cómo las estructuras delincuenciales han permeado las instituciones para alcanzar sus objetivos y con seguridad la respuesta a este operativo será una escalada de violencia. Por lo que usted comenta, pareciera imposible entender la forma en la que se puede desarticular. Tenemos lo que reventó el 14 de diciembre, que fue Metástasis, en donde claramente esta inmersión del narcotráfico en los sistemas de justicia, en fiscalía, dentro del poder legislativo, en las elecciones, toda esta estructuración alterna y paralela al gobierno regular, parece que también es una traba casi sistemática en la forma en la que pueda llegar a derruirse. Bueno, paralelo a la gobernanza criminal viene la insurgencia criminal. Y la insurgencia criminal no son eventos episódicos de un lado a otro, sino que son eventos coordinados, armonizados, vinculados. La toma del Canal 10, que tanta imagen se difundió internacionalmente, se daba a las pocas horas, o al poco, cuando había la toma literalmente del crimen organizado de Esmeraldas. Y a las 2 horas, algo así, en la ciudad de Loja. En Loja nunca pasaba nada. Cosa muy esporádica. Y en Loja que hubo intentos, coches bomba, incendio de autos, amenazas, dinamitas. Esa coordinación es básico entenderla desde la armonización que existe entre las bandas, mal llamadas bandas, o sea, son los brazos armados de las corporaciones criminales que por supuesto cooperan cuando son amenazados, como está sucediendo en este momento. En este momento, según inteligencia militar, hay una recomposición de las estructuras que hace poco tiempo estaban peleadas entre sí, de choneros, chonekillers, tigrones. No están incluidos los lobos. Por eso hablo de insurgencia criminal, porque no es la insurgencia guerrillera de los 60 y 70. Les interesa el billete, el crimen, tomarse el espacio, ser gobernanza criminal y reproducir sus capacidades, sus objetivos en base a estos procedimientos. Corazón del continente, ya catalogado como un narcoestado. Por aquí han pasado los capos más pesados que se han conocido. Procesan cápsulas para aplazar la frontera. El otro lado espera hasta que llegue tu pedido. Mi negocio que ha crecido gracias a lo consumido. Gracias por lo consumido. Y la diferencia con Ecuador más bien es de otros lugares de donde viene este narcotráfico. México, Colombia, Perú, Venezuela. Y esa diferencia creo que sí es importante en el momento en que la dinámica del narcotráfico se ha movido incluso en las globalizaciones del tema. Claro, pero eso depende porque, varios factores. El primero es
que el Ecuador no tiene cultivos de coca, pues. En Colombia sí, es el primer productor de cocaína en el mundo. Segundo, como ya mencionamos, a partir del año 16 existe una división de controles territoriales muy diferenciados y es una cuestión de economía criminal, de cadenas de valor de la economía criminal. Cuando yo hablo del ascenso estratégico es por una simple razón, de que los efectos no deseados del desarrollo que se generaron años anteriores, carreteras, infraestructura que llegaban hasta la frontera colombiana, y bueno, eso se utilizó para rápidamente hacer una logística. Si antes se demoraban desde Tumaco, por poner un nombre, hasta la ciudad de Esmeraldas, 4 días, hoy lo hacen en 1 día y medio, porque le agarran al Estado a partir del año 18, 19, con los calzones abajo, ¿no? Pues utilizando esa metáfora. Entonces, la gran ventana de oportunidad proliferó. Obviamente, con las corporaciones criminales colombianas, que a su vez se conectan con las corporaciones llamadas carteles del Nuevo Jalisco, Nueva Generación, o Sinaloa, o a veces a través del clan del Golfo. También hay que ver la apertura de nuevos mercados muy atractivos. Europa, ¿no es cierto? Los últimos 2-3 años, básicamente. Entonces, uno tiene cifras como que aproximadamente 65 más de la exportación, digamos, que sale por el Ecuador, por los puertos de Ecuador, básicamente Guayaquil, los puertos de Guayaquil, van a Amberes, van a Rotterdam, van a Hamburgo. La cocaína inunda a Alemania y está en auge como nunca antes. ¿Cómo se interpreta la visita que tuvo, por ejemplo, este 22 de enero la generala Richardson, que es jefa del Comando del Sur de Estados Unidos? Si bien es una visita de alto nivel diplomático, también genera unos mensajes ahí. Y luego de eso también le quiero preguntar, pero a partir de estas presencias, ¿de qué manera usted cree que se deberían establecer los convenios internacionales que pudieran encauzar un poco la lucha en contra del crimen organizado? La Embajada de Estados Unidos en Ecuador lo confirmó. La próxima semana visitará Ecuador la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, quien mantendrá reuniones bilaterales y regionales sobre cooperación en seguridad. En este tema es fundamental el intercambio de inteligencia. Inteligencia, así de simple. El operativo ese de las 22 toneladas recuerden que fue hecho exclusivamente por cuerpos especiales del ejército. Esto es un centro de acopio aparentemente, en el cual está una bodega encaletada con la fachada de un centro porcino, de una chanchera. Entonces ha estado muy bien camuflada y inteligencia militar nos dio la información oportuna para proceder aquí a hacer esta operación militar. Ahí no intervino la policía. La policía fue la depositaria, fue en el ejército, le dijeron, aquí están las 22 toneladas, sigan el proceso normal de judicialización de la cosa. Es una inteligencia militar. Claro, coincidió con la venida de la general Richards. Claro, tenían que aprovechar el momento, porque también esto es un juego de imagen. Si la inteligencia colombiana, básicamente, y la estadounidense, tenía temor fundado de que las estructuras gubernamentales de Lazo y de Moreno estaban permeadas por las corporaciones criminales, obviamente no nos van a pasar ni una gota de información, por la simple razón de que estaban coludidos hasta la coronilla. Y de hecho uno ve los casos del caso Metástasis, con medidas de detención, un general de la policía, nada más y nada menos que el responsable de la política antinarcóticos del país, ¿no? Y que el expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, que hacía lo que le daba la gana en términos duales, o sea, el nivel de permeabilidad, de permisividad nuestra, llegó al nivel que hasta el mismo embajador estadounidense dijo, oigan, ustedes están metidos hasta la coronilla, y hasta vienen los equipos de fútbol y los medios de comunicación, la empresa. Este señor 2 veces ha dicho ese tipo de cosas que eran obvias para muchos de nosotros. Por eso no hablo yo de corrupción, porque eso sí es una muletilla lingüística, eso sí es una narrativa. ¿Y de qué habla entonces? Si no es corrupción, entonces ¿qué es? Son parte de las cadenas de criminales de economía. O sea, el juez que está vendido, entre comillas, que genera 3, 4 habeas corpus y da lugar a todo eso, son parte de las estructuras criminales. Ellos generan esta cadena de valor criminal. Son parte de las estructuras. No es la corrupción.
Corrupción son los $20 que uno le tira a la gente de tránsito para que no le levanten la multa. Eso es corrupción. Lo otro es cadenas criminales. El otro día estaba viendo unas cifras que sacó, que están dentro del sistema de justicia, me parece, y se ve una escalada, digamos, importante desde el 2018 de las garantías jurisdiccionales. Por ejemplo, principalmente la figura de acción de protección es la que más se ha utilizado. Y a mí me causó una duda de qué pasó en 2018 para que esa escalada sea tan abismal de año en año. ¿Usted a qué le atribuye eso? ¿Hay tal vez algún contexto que no estemos observando? Comenzó el relajo con Trujillo y las modificaciones que se hicieron en la Administración de Justicia, que comenzó a ser una ventana de oportunidad para la inserción del crimen organizado en las instancias de Administración de Justicia. Pues claro, al no tener un ente rector que sancione, administra, ve, monitoree, viva la fiesta, pues. O sea, en términos de justicia, si usted tiene un gobierno irresponsable como el de Moreno, que desaparece el Ministerio de Justicia, desaparece el Ministerio Coordinador de Seguridad. Esto fue gravísimo, la gente no se acuerda de eso. Entonces ahí no se comunicaban policías con militares, los militares con servicio exterior y el servicio exterior con justicia. Olvídense, todo eso tiene nombre y apellido. Ese inicio se llama Lenin Moreno. Y después Guillermo Lazo. Entonces es una secuencia, es una inercia de acontecimientos, la acumulación que nos reventó, por supuesto, desde el año 22-23. Entonces la cooperación internacional no iba a meter ficha ahí, pues estos tipos son parte de las mismas estructuras, a tal punto que la misma fiscal del Estado tiene procesos de investigación con el cuñado del expresidente Lazo, pues, vinculado con las modificaciones de los nuevos mercados criminales de cocaína en Amberes, Rotterdam y varios países europeos. En Ecuador, nuevas revelaciones apuntan a presuntos vínculos del gobierno del presidente Guillermo Lazo con la corrupción y el narcotráfico. Así lo reveló recientemente un informe de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional que sacó a la luz el medio digital La Posta. Mi preocupación es que, ¿qué demonios vamos a hacer cuando se acabe, uno, el estado de excepción? Dos, ¿qué demonios vamos a hacer como país, me refiero, al gran, en este caso, utilizando la misma metáfora, el gran bodega de bagaje de todos estos criminales metidos en sus propios centros que los dominan? Si esta declaración de conflicto armado no internacional no funciona, no da resultados, ¿cuál es la estrategia, cuál es el siguiente paso para poder tener algo de aliento, más allá de que claramente la voluntad política es un factor importante en todo esto, pero valiéndonos de algo que no tenga que ver tanto con algo que no podamos tocar, sino concretamente, no funciona el 110, no funciona el 111, ¿qué nos queda? Es una pregunta compleja, muy compleja de responder. En general, no me gusta pensar en el deber ser, porque no tiene las respuestas en la ley. Creo que se pueden hacer acciones concretas. O sea, a ver, desde mi punto de vista. Uno, una vez ubicados los blancos, estoy hablando más en lenguaje militar, ubicados los blancos de interés por terrorismo, a esta gente se la aísla. ¿Dónde se la aísla? No en las prisiones, pues. No. Desde mi perspectiva, se habilita grandes extensiones que tenemos, por ejemplo, la 4ª división del ejército en Shell. Son grandes instalaciones. Ahí se puede ampliar tranquilamente. Estoy hablando de inhabilitados, encapsulados, ¿no? Los cabecillas de estas corporaciones criminales, los brazos armados de estas corporaciones criminales. A eso se les aísla. Estamos en estado de excepción. Hay Ojo, el tema del terrorismo está presente y el tema del conflicto interno está presente. Esa gente se la aísla. O sea, a ver, posibilidades hay como. Eso es la parte punitiva. Y una parte, obviamente, necesitamos recursos, muchísima cooperación, inteligencia, muchísima tecnología. Y eso no lo vamos a hacer a corto plazo. Eso hay que tener claro. O sea, no hay que ser tontos en esto. Estamos ahorita operando sobre la fenomenología del problema. ¿Fue necesaria la declaración de conflicto armado interno no internacional? ¿Se podía hacer esto que usted comenta sin esa declaración? No, porque constitucionalmente no teníamos otra opción, digo, como país. Porque los 24 estados de excepción que hemos establecido desde el año 19 no han servido para nada. Necesitábamos hacer eso.
A mí me parece un poco, no apresurado, un poco mal utilizado la figura del terrorismo, pero se entiende, eso viene de atrás, que se utilizaba de mala manera. Entonces, movilización indígena que se va a la carretera, entonces son terroristas, porque esa es la típica respuesta de los gobiernos incapaces cuando no pueden negociar con la movilización social. Es otra cosa. Esto sí, que le exploten el negocio a uno y le manden fotos de la hija que sale de la escuela, por favor. O sea, a ver, hay que comparar, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, Freddy. Espero de verdad que volvamos a contar con tu presencia en este podcast original de RTP. Muchas gracias. Disculpe la incredulidad es original de RTP Radio Podcast. La conducción es de quienes habla, Pamela León Andrioli. La producción y el diseño de sonido son de Benjamín Villagrán. Escucha todos nuestros episodios en infograma.net o en tu plataforma favorita de podcast. Nos encontramos el próximo viernes en otra entrega.